Recibe un cordial saludo desde tu canal El Faro Informativo, el canal donde siempre encontrarás las más variadas e interesantes noticias sobre lo que acontece en Venezuela. Atención, porque otra alarmante situación ocurre a puerta cerrada en las fuerzas de seguridad del Estado y nadie dice nada. Pero nosotros, que no tenemos nada que ocultar, les contaremos sobre esta preocupante realidad. Según información de primera mano, algunos brotes de hepatitis y de lechina continúan afectando a los alumnos de las escuelas de guardias nacionales en Ramo Verde, y ante esto los enfermos son instruidos para que se queden en sus casas. Por otra parte, y hablando de las fuerzas de seguridad del Estado, Ana da Costa, la hermana del preso político Vasco da Costa, denuncia una situación irregular a la cual ha sido sometido su hermano desde hace 2 semanas. Irónicamente, los funcionarios del régimen no pararon de hablar sobre justicia y derechos humanos durante la semana pasada y siguen arremetiendo contra los presos políticos. Bien dicen que los cobardes se sienten fuertes, arremetiendo contra quienes no se pueden defender, y así actúa el régimen. Uno que aprovechó para defenderse de todas las acusaciones que hizo el régimen en su contra fue el presidente de Colombia, Iván Duque. Sin embargo, se limitó a señalar a los operadores sin identificar al jefe, al titiritero, un error garrafal según algunos. Quédate con nosotros para que te enteres de los detalles de estas y otras noticias interesantes. Busca un café, suscríbete y ponte cómodo que ya vamos a comenzar. La Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, enfrenta un brote de hepatitis y de lechina que está afectando a los alumnos del recinto. El periodista Javier Ignacio Mallorca informó que los enfermos son instruidos para que se queden en sus casas. Desde la segunda semana de octubre de 2018 se han presentado casos de hepatitis. En ese entonces, 15 efectivos se enfermaron con el virus altamente contagioso, pero qué terrible información. Por otra parte, Ana da Costa, hermana del preso político Vasco da Costa, denunció este sábado que su familiar está castigado en una celda llamada El Tigrito y que por ello no lo ve desde hace 2 semanas. A través de la red social Twitter, da Costa informó que funcionarios adeptos al régimen de Nicolás Maduro tienen a su hermano castigado en una celda llamada El Tigrito. Es sábado 28 de septiembre. He pasado aquí todo el día porque no me dejan entrar. Vasco tiene 2 semanas encerrado en El Tigrito y no me dejan pasar. No tiene ni comida ni agua. Así lo indicó la mujer, al tiempo que se mostró preocupada por el estado de salud de su hermano, quien tiene cáncer en el ojo izquierdo. Cabe resaltar que Vasco da Costa fue privado de su libertad el día 24 de julio del 2014 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, mejor conocido por el SEBIN, en El Paraíso, en la ciudad de Caracas, por estar presuntamente involucrado en actos terroristas. A propósito de terroristas e insurgentes, durante el evento de las Naciones Unidas, Colombia se defendió del ataque perpetrado por el castrochavismo usando la FARC y la dictadura de Venezuela. La defensa la realizó su presidente Iván Duque en las Naciones Unidas, con prueba que demuestra la índole narcoterrorista del dictador Nicolás Maduro, pero se limita a señalar a los operadores sin identificar al jefe, al titiritero, a Cuba. El presidente Duque y Colombia cometen, hasta aquí, el error estratégico de no identificar al enemigo real que es Cuba. La dictadura que ocupa Venezuela y que ampara a la FARC y otros grupos criminales, agrediendo a Colombia y a la región desde hace muchos años. Reitero que el anuncio de la FARC de retomar la lucha armada es solo el reciente acto de la conspiración del castrochavismo, urdida desde La Habana contra las democracias de las Américas para sostener sus dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, buscando desestabilizar a Colombia, debilitar las acciones regionales contra Nicolás Maduro, dar soporte al narcotráfico, crear condiciones para un triunfo electoral del candidato castrochavista en Colombia y revalorizar el falso papel de mediador de Cuba. Si algo ha logrado la puesta en escena de los supuestos disidentes de la FARC anunciando su retorno a las armas seguidas del show de Maduro y sus ejércitos movilizados a la frontera con Colombia,
ha sido presentar al dictador de Venezuela como el efectivo detentador del poder y ponerlo en confrontación con el presidente de Colombia, con evidente ganancia para Maduro. El castrochavismo ha movido nuevamente el eje de confrontación a su terreno, tomando reiteradamente la iniciativa, poniendo a la defensiva a Colombia y al sistema interamericano. Hay coincidencia política, académica e investigativa que Cuba ocupa Venezuela y que la dictadura cubana es la dueña y sostenedora de la dictadura de Nicolás Maduro. El presidente de los Estados Unidos ya ha señalado a Cuba como culpable de la crisis en Venezuela, mencionando la presencia de 25.000 efectivos cubanos en Venezuela. En las Naciones Unidas, Donald Trump acaba de afirmar que Maduro es un títere de Cuba protegido por los cubanos, que Cuba ocupa Venezuela, que sostiene al dictador Maduro, que tiene intervenidas las Fuerzas Armadas de Venezuela, que sobrevive gracias al dinero y petróleo venezolanos, que es jefe de la organización de delincuencia organizada transnacional denominada castrochavismo, que controla además de Venezuela a Nicaragua y a Bolivia, que ha implantado en Venezuela toda su metodología delictiva de control social y político, que incluye violaciones sistemáticas a los derechos humanos con manipulación del sistema de justicia y liquidación del Estado de Derecho y de la división e independencia de poderes, que sostiene y lucra con las narcoguerrillas de la FARC y el ELN en Colombia, que ha convertido a Venezuela en un narcoestado, son hechos notorios, imposibles de ignorar y de seguir disimulando. Jurídicamente, un hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social, respecto del cual no hay duda ni discusión. De manera que al ser notorio, la ley exime de su prueba por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita. Un hecho notorio no necesita más pruebas ni demostración porque es lo público y sabido por todos. ¿Quién no sabe que Venezuela está intervenida y sometida por la dictadura de Cuba? ¿Quién no sabe que el soporte logístico y político de la FARC y el ELN se lo ha dado y se lo da Cuba por medio de Venezuela, con Chávez y Maduro, y se la daba por medio de Ecuador con Rafael Correa? ¿Quién no sabe que el bombardeo por parte de Colombia en territorio ecuatoriano fue una exitosa operación contra la narcoguerrilla de la FARC? ¿Será que el presidente Duque está esperando los buenos oficios o la mediación de Cuba, que es exactamente la próxima jugada en la agenda de la dictadura? Tal vez la no mención a Cuba sea una condición de La Habana para algo respecto a los jefes del ELN a los que protege. Bueno, con estos hechos notorios y con la misma prueba aportada en las Naciones Unidas, no se explica que el presidente de Colombia, Iván Duque, se limite a la confrontación preparada y planteada por el castrochavismo y no señale e impute a la dictadura de Cuba. Equivale a mantenerse en la emboscada que le han preparado por no identificar inequívocamente al enemigo. Identificar al enemigo y tomar la iniciativa son dos reglas importantes en estrategia, recomendables en la política pero imprescindibles para la sobrevivencia. En otras noticias, y siguiendo con el tema castrense, el Frente Institucional Militar denunció que los asalariados y pensionados de la administración pública tienen poca calidad de vida debido a los bajos sueldos. En un comunicado, los oficiales retirados de la Fuerza Armada Nacional indicaron que para ellos es indignante subsistir con los ingresos que perciben actualmente. Así lo señaló el Nacional. Es indignante que tengamos que subsistir con unos ingresos que no alcanzan ni para adquirir los bienes esenciales mensuales, que no nos permitan siquiera proporcionar un desayuno diario a una familia de 2 personas, se lee en el texto. En tal sentido, agregaron que tampoco pueden adquirir medicinas, calzado, vestimenta u otros bienes esenciales que les permitan vivir dignamente. Asimismo, reclamaron que aun cuando cotizaron con sus sueldos durante toda su carrera, el Estado no les retribuye una atención médica digna. Hospitales militares y seguros médicos no pueden responder siquiera a una emergencia sanitaria leve. En caso de emergencia es preciso mendigar a las puertas de esos organismos para obtener alguna escasa atención que ayude a satisfacer parte de nuestras necesidades. Así lo aseguraron. Para finalizar, exigieron al régimen de Nicolás Maduro y al Ministerio de la Defensa mejoras salariales y pensiones del personal militar activo y en la reserva. También exigieron acceso prioritario en organismos de salud y bienestar.
La crisis no perdonó a nadie y es triste ver la realidad de las personas que prestaron servicios por muchos años pensando que con su jubilación iban a tener una vejez tranquila y segura. Y resulta que están padeciendo como nunca antes en su vida. Y así, nos despedimos por el día de hoy. No te olvides dejarnos tus comentarios acerca de tus impresiones y sobre las noticias que más te gusta oír, que con gusto te informaremos. Esto fue El Faro Informativo.